Qué alegría cuando me quiero, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Dispongámonos, hermanos, a participar de esta Santa Misa. Le pedimos perdón a Dios en un momento de silencio. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos en esta Santa Eucaristía por quienes están siguiendo esta transmisión desde sus hogares, de donde estén, por sus necesidades y sus intenciones. Pedimos también por quienes se han encomendado a las oraciones de su servidor, a todas estas intenciones también, y por quienes estamos en este momento en la participación del servicio del altar aquí en la Santa Misa, y por la familia Tortorero Gutiérrez, familia Gutiérrez Martínez, José Ángel Ortiz, familia Dauber Méndez, José Antonio Fregoso Soleda, Blanca Vázquez, familia Santoscoy Sánchez, familia Ramón Santoscoy, por el eterno descanso de Cuitlagua González Bañuelos, Jaime Murillo Vázquez, Ruperto González Rubio, Martín Santana Rodríguez, el padre Fernando Barajas Magdaleno, Marta Hernández González, Ofelia Cervantes, Cecilia Murillo Vázquez y Rita Covarrubias Velasco. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir San David Galván Bermúdez superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo que con tu protección nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe,
Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban, además, otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa
reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos años, 2013, el Papa Benedicto XVI dejaba la sede de Pedro y quedó vacante para que fuese electo después el Papa Francisco. Pero el Papa Benedicto XVI, meses atrás, en el 2012, había inaugurado el Año de la Fe, porque se cumplían 50 años del inicio del Concilio Vaticano II y se cumplían, si mal no me acuerdo, 30 aproximadamente de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces el Papa Benedicto decidió presidir, poner un año de la fe. A él le tocó cerrarlo o concluirlo. Llegó el Papa Francisco y concluyó el año de la fe. El Papa Benedicto había sacado el documento de Deus Caritas Est, Dios es amor, tiempo atrás. Después había sacado el de Spe Salvi, Salvados en la Esperanza. El primer documento, Deus Caritas Est, hablaba sobre la caridad o el amor. Spe Salvi hablaba sobre la esperanza. Y al terminar el año de la fe, el Papa Francisco sacó el documento sobre la fe, es decir, con eso se completaba la trilogía de la fe, la esperanza y la caridad. El primer documento que publicó el Papa Francisco como Papa se llamó Lumen Fidei, la luz de la fe. En ese documento, al final, él prolonga el texto que hemos escuchado hoy en la primera lectura, que es de la Carta a los Hebreos en el capítulo 11. El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos es la carta magna de la fe. En el texto, Hebreos 11:1 nos presenta la definición de la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Esta es la definición teológica de la fe, que los grandes teólogos, como Santo Tomás de Aquino, que celebrábamos antier, recuerda en su Suma Teológica, y la explica y la desarrolla, y Dios le da la ciencia y nos enseña teología sobre la fe. En el texto de hoy tenemos algunos versículos de la Carta a los Hebreos en el capítulo 11, esa parte sobre la fe, donde se recalca la fe de Abraham y en un momento más de Sara y un poco de Isaac, pero sobre todo de Abraham, porque la figura emblemática del Antiguo Testamento sobre la fe es Abraham, porque Abraham, y de hecho se le reconoció como el padre de los creyentes o de una multitud, de un pueblo, qué sé yo. Abraham creyó, dice San Pablo en la carta a los Romanos, dice: Abraham creyó y Dios se lo tomó en justificación. Esta verdad es un poco más profunda que tenemos que reflexionar, porque a Abraham nadie le dijo quién era Yahvé, quién era el Señor. A Abraham no le enseñó un sacerdote antes, un profeta.
o un enviado o un ángel, porque ahí no aparece que un ángel le haya enseñado quién es el verdadero Dios. O sea, a Abraham nadie le enseñó, por decirlo así humanamente hablando, quién era el Señor. Por eso, cuando Dios le llama, desde el capítulo 12 del libro del Génesis sobre todo, cuando Dios le llama y él responde inmediatamente, es de sorprenderse. O sea, es, por decirlo humanamente hablando, es ilógico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que, estamos en esta hipótesis humana, cómo es que este hombre le hace caso a una voz desconocida? ¿Cómo es que dejó todas sus seguridades en Ur de Caldea, que creo que es Irak? Y de hecho el Papa va a ir a Irak, si Dios así lo establece, en marzo, o sea, en un mes y días. Todavía está en esa disyuntiva entre si se puede o no se puede, o no sé qué, pero ya no me acuerdo, ya acaban de salir las informaciones sobre si va a ir o no. Pero en Irak, ahí es la tierra de Abraham, o sea, ahí está, en esa zona. Entonces el Papa quiere ir también a esa zona donde en algún momento el padre Abraham de ahí salió hacia lo que sería hoy Jerusalén e Israel. Pero Abraham tenía todas las seguridades del mundo, no más que no tenía descendencia. O sea, tenía todas las seguridades, tenía sus propiedades, y su dinero, sus bienes de ganado, qué sé yo. O sea, tenía todo como para poder dejarlo todo e irse a un lugar extraño, o sea, que no conocía. O sea, esa es la grandeza del misterio de cómo es que Abraham creyó sin que nadie le dijese quién era Dios, quién era el Señor, el verdadero Dios. Porque Abraham, déjame decirte, ya adoraba a otros dioses. Es decir, en su momento él era idólatra, porque él así lo habían formado en sus padres o sus ancestros, y no era ateo, es decir, no era religioso, él era creyente, pero no tenía noción del verdadero Dios. Hasta que él, el Señor, lo elige y lo llama. Pero ese es lo sorprendente. Por eso en la carta a los Hebreos resalta mucho esta frase, dice, por su fe Abraham hizo esto, esto y esto, y creyó. Y también Pablo lo menciona en la carta a los Romanos, su fe le valió en justificación, la justificación de Cristo que vendría después, porque Abraham vivió en el siglo, creemos los estudiosos, en el siglo XIX antes de Cristo, es decir, hace 3.950 años o 3.970 años, hace 40 siglos aproximadamente. Entonces, Abraham creyó y Dios le valió en justificación. Y esta carta a los Hebreos te va a desarrollar esta grandeza de la fe, precisamente porque como es uno de los capítulos, la carta magna de la fe, va a reflexionar en las figuras del Antiguo Testamento sobre la fe. También Sara, que en su momento era estéril, concibe a Isaac, e Isaac será el hijo de la promesa. Y Abraham creyó y no temió ofrecer a su hijo en sacrificio cuando Dios se lo pedía. Ahí lo dice el texto hoy de la lectura. Precisamente es la temática también del texto de Marcos 4, en el texto evangélico de hoy, cuando el Señor nos pregunta ¿por qué tienen tanto miedo? Si mal no me acuerdo también, en marzo 2020, hace 11 meses aproximadamente, el Papa Francisco, en la plaza de San Pedro, solo, otorgaba una indulgencia especial, una bendición especial por esta situación de pandemia, y reflexionaba sobre un pasaje, si no me acuerdo si era de Marcos, era la misma escena de evangélica. El pasaje era cuando están los apóstoles en la barca, en el mar bravío, y entonces Jesús descansando, ellos lo despiertan, le dicen, ¿no te importa que perezcamos? Entonces él calla y enmudece
el clima, el mar y el viento, y todos se quedan pues, sin palabras. Y Jesús nos hace una pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús les pregunta sobre su fe. Como el texto del Evangelio según San Marcos, la pregunta clave es ¿quién es Jesús? Ellos se preguntan ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, la pregunta clave de todo el Evangelio es ¿quién es Jesús? Y los primeros 8 capítulos se van a estar surgiendo este tipo de preguntas entre los oyentes, entre los apóstoles y la gente en general. Le van a estar preguntando ¿quién es este que hasta los demonios salen en su nombre? ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Quién es? ¿Qué clase de doctrina es esta? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Es la pregunta durante todo el texto, hasta los 8 capítulos. Del 9 en adelante va a haber las respuestas más claras. Que Marcos ya lo dijo desde el capítulo 1. En el capítulo 1 dijo Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el inicio dice quién es, pero te lo va a ir demostrando cómo es que surgió a lo largo de esos 3 años que estuvo predicando el Señor aquí entre nosotros. Pero hoy es muy actual este texto, porque este texto a mí me recuerda cuando yo estaba ante el Santísimo, viendo a través de YouTube al Papa solo en la plaza. Allá era de tarde-noche, aquí era a mediodía más o menos, y estábamos yo en ese momento también recibiendo la bendición Urbi et Orbi con la indulgencia por esta situación extraordinaria que es la pandemia, que sigue siendo. Y me recuerda mucho esas palabras que el Papa decía. O sea, ¿por qué tienen miedo? Pues porque somos seres humanos y tenemos miedo. Pero aún así el Señor está con nosotros. Hoy nos orienta en la fe. Hoy nos recuerda esa fe. Está siendo probada y acrisolada. Y tiene que salir victoriosa y avante, tiene que ir creciendo. Como Él lo dijo durante varios meses, durante varias ocasiones en todos estos últimos meses de la pandemia, en todo este año, lo que va más del año que lleva pandemia, ya en Roma ya tenían, allá en Italia ya tenían desde antes que llegara aquí en México. Él decía, de una crisis no se sale igual, o se sale mejor o se sale peor, pero nunca se sale igual. Y en esta situación estamos siendo probados. Bueno, pues la iglesia de Guadalajara hoy celebra a San David Galván Bermúdez, aquí en la ciudad de Guadalajara. Es un santo mártir mexicano que sus restos están en la ciudad de Guadalajara. Están ahí cerca, en el templo de Nuestra Señora del Rosario, por la calzada Independencia y calle Hospital, más o menos por ahí está. Ahí están sus restos mortales. Él falleció aquí en la ciudad siendo asesinado por los soldados, un general o uno de los dirigentes de la milicia le mata pues por falsas acusaciones. Él no murió en la Guerra Cristera, él murió en 1915, es decir, él es en las etapas de la Revolución. Entonces, él no murió en la Guerra Cristera. O sea, tiene más de 100 años que falleció, hace 106 años que fue asesinado. Él trabajó con su padre también de zapatero. Fue, por ciertas circunstancias de la vida, entró apresado en la cárcel en varias ocasiones, antes de ser seminarista, durante el seminario y muchas otras cosas. Y bueno, después fue un gran defensor del matrimonio, y por querer, él confesó algunos ya estando en prisión, algunos soldados que le pedían el sacramento, y fue asesinado por estos celos, porque el que lo asesinó, el que lo mató, era uno de esos generales que andaba pretendiendo a una muchacha cuando este hombre era casado, y el padre se interpuso para que no hubiera esa deshonestidad, y también porque no les quiso decir lo que en la confesión le estaban diciendo los soldados. Entonces él murió mártir de la confesión. Y bueno, la iglesia de Guadalajara lo recuerda. La Facultad de Filosofía en el Seminario de Guadalajara lo tiene como santo patrono junto con San Gabriel de la Dolorosa, que lo celebramos en febrero, pero tiene a su santo patrono también a este mártir mexicano, San David Galván Bermúdez.
Y quienes estamos en la ciudad podemos y tenemos oportunidad, cuando las circunstancias lo permiten, de asistir al templo y visitar sus reliquias. Quienes puedan, pues háganlo, aquí en la ciudad. Algunos van mandado a veces al centro de Guadalajara y no les queda tan distante ir peregrinando ahí a la tumba de este mártir y a visitar al Señor ahí en sacramentado en el templo y a visitar a Nuestra Señora del Rosario. Pidamos a Dios la gracia a través de la intercesión de este mártir mexicano y para que crezca en nosotros la fe y que a pesar de estas crisis sigamos creciendo para bien. Que así sea. Por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de tu mártir San David Galván y que agraden a tu majestad del mismo modo que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo es el Señor, Ana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana unas, bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de ti, Señor, que eres Tan cierto como el aire que respiro.
Quienes estamos desde nuestros hogares participando de la Eucaristía, nos unimos en oración con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo por sobre todas las cosas. Deseo recibirte muy dentro de mí, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que el pecado me separe de ti. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San David Galván, fiel en tu servicio y victorioso en su pasión, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sabemos que hace unas horas, el día de ayer, el gobernador mencionó que durante estos 15 días siguientes se mantendrán las mismas condiciones que desde el 16 de enero. Lo mismo las autoridades eclesiásticas, nuestro obispo nos pide que nos mantengamos en estas mismas restricciones o en estas mismas condiciones por esta situación de contingencia sanitaria. Así que hasta el día 12 de febrero se sigue manteniendo la Santa Misa a través de la señal de Facebook y de la página aquí de la parroquia, en Facebook. Y seguimos en oración. Ese día 12 de febrero, Dios mediante, las autoridades civiles darán el plan anual de cómo vamos a proceder en el año 2021. El plan anual del 2020 pues no tenía en consideración una pandemia porque no iniciamos con una pandemia, la adquirimos a partir de marzo. Entonces, este año estamos en esta situación de contingencia y el día 12 de febrero van a salir las indicaciones de parte de las autoridades civiles y conforme a eso, después habrá indicaciones de las autoridades eclesiásticas de nuestro obispo. Entonces, esperaremos también a que ese día 12 de febrero salgan las siguientes indicaciones también, tanto en la sociedad civil como en la iglesia, qué es lo que se va a proceder. Por el momento, seguimos igual, estos 15 días o los 14 que restan. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Que tengan buen fin de semana.